Muy buenas noches para todos. Es con muchísimo gusto que les presento a partir de este momento Recta Final. ¿De qué se trata? De un periodístico hecho con la mancomunión de recursos y de esfuerzos de los medios del Estado, Televisión Nacional Uruguay y Radiodifusión Nacional, para que de aquí al 21 de noviembre estemos llevando a la casa de todos ustedes la información necesaria, el análisis, la crítica, para que todos como ciudadanos podamos adoptar una decisión que para el final de este ciclo va a ser de cara a la segunda vuelta electoral del 24 de noviembre. Intentamos que esto sea televisión pública de verdad, un acto de republicanismo que se materializa en un programa periodístico que va a ir todas las noches, de lunes a viernes, a partir de las 20:30 y hasta la hora 22. Ustedes saben que cada día de la semana Televisión Nacional pone en el aire un programa periodístico con distinto perfil. Lo que intentaremos será alinear o adecuar los perfiles de cada una de esas propuestas que nosotros tenemos durante la semana a lo que es la campaña electoral y la necesidad de información que la sociedad requiere para adoptar entonces una decisión soberana el día de las elecciones, tanto en primera como en segunda vuelta. Y cuando decimos en segunda vuelta, no estamos prejuzgando, no estamos haciendo nada malo, simplemente nos estamos basando, como lo está haciendo hoy en día toda la sociedad, en la información que surge en primer término de la consultora Factum, que es la que está trabajando con nosotros, con los medios públicos a lo largo de todo este proceso electoral, pero también el escenario en general de las empresas que se dedican a los sondeos de opinión pública nos están señalando que claramente hay una segunda vuelta electoral. Eso lo voy a hablar en algunos instantes con Óscar Botinelli, con el director general de Factum, que ya está con nosotros. También les quiero decir que en esta noche estaremos haciendo esta presentación y estos primeros pasos de Recta Final, pero el programa no va a quedar ajeno a lo que es habitualmente los lunes, es decir, a la información internacional a cargo de Maximiliano Borges y de Álvaro Padrón, porque en Bolivia hubo elecciones ayer domingo y hay mucho para analizar y eso es lo que tienen previsto nuestros compañeros, porque el próximo domingo también hay elecciones en la República Argentina y ayer fue el segundo capítulo o el segundo episodio o la segunda entrega del debate entre los presidenciables de la República Argentina. Así que eso es lo que tenemos para ofrecerles hoy. Mañana estará al frente de esta recta final Gabriel Romano, estará acompañado con la compañera Alejandra Casablanca, que es la responsable de los servicios informativos de Radiodifusión Nacional. El miércoles estará Ana María Misraji, el jueves estaremos nuevamente nosotros, el viernes, en este caso, por esta semana, tendremos que respetar la veda. Se nos hace particularmente difícil hacer un periodístico de elecciones y no violar las disposiciones normativas que rigen nuestra vida en sociedad y que tenemos una vocación profunda de respeto. Me voy ya con Óscar Botinelli. Óscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Entusiasmados? Bueno, de poder hacer esto? Que es un largo camino hasta el 21 de noviembre. Hasta el 24. El 21 es la campaña pública. Me refiero a recta final. En realidad la campaña no termina el jueves termina el domingo, en el momento que cierran las urnas. Es cierto. Porque las redes sociales siguen, Internet sigue, ya es otro mundo distinto. ¿Qué tiene que hacer el sistema? ¿Qué crees vos que tiene que hacer el sistema político para armonizar esta realidad que es la de las redes sociales? Es imposible porque, primero, ya la veda televisiva se ha demostrado inútil. Pongo el caso en España, viene la veda, por ejemplo, difusión de encuestas en España, entonces se difunden en Portugal, en Marruecos, en Cataluña, en Francia, toda España recibe las encuestas. En Italia le pasa lo mismo, con Malta, con Francia, con Suiza, con Albania. Es decir, estas cosas funcionaban. No se olvidó cuando se hizo la ley de 1928, que es la que establece la veda, no existía la radio. Claro. Entonces el tema era la prensa, después vino la radio, después la televisión, donde en el interior del país se veía con una fenomenal antena. Entonces, este es otro mundo, donde ¿cómo se puede poner un bloqueo a Internet? Ahora te pregunto lo siguiente, aunque se pudiese,
Porque uno siente la sensación de que son disposiciones normativas que fueron creadas por el legislador en momentos fermentales, por lo menos. Sí, fueron aumentadas momentos fermentales, porque eran 24 horas hasta que en 1989, cuando venía el plebiscito de la ley de caducidad, dijeron, no, que sea 48 horas, si no va a ser todo un escándalo, las radios, esto, lo otro, bueno. El tema es que yo lo que creo es que a pesar de que existe lo de Internet, que los medios masivos tengan un apagón de 48 horas y sobre todo la vía pública, que no haya actos, que trae calma. Sí. No es lo mismo si estuvieran las redes, más la televisión, más la radio, más la calle. Entonces, de alguna manera ayuda a lo que le llamamos veda, pero que en general el nombre original era jornada de reflexión. Exacto. ¿Sí? Para que hubiera una especie de silencio, para que el ciudadano reflexionase o por lo menos bajara los decibeles, ¿no? Y más o menos en sintonía con esto, ¿qué pensás de la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a partir de... No, creo que es buena, ¿no? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, me parece que es 24 horas antes del cierre de las urnas y es positivo. Lo que en Uruguay es un poco fundamentalista, que no ocurre, que yo sepa, en ninguna otra parte del mundo, es que no haya espectáculos públicos hasta que cierren las urnas, ¿no? Es un poco una concepción media religiosa de la elección. Solo se puede estar dedicado a la elección. Te quería decir algo sobre tu presentación. Dijiste que esta vez no hay balotaje. Hay algo que tenemos que acostumbrarnos, y es esto. Siempre ver balotaje, salvo que ocurra algo excepcional que no haya. No, es decir, esta vez hay balotaje. Claro, ya sé, pero el tema es que, como la primera vez hubo y la segunda no, quedó la idea, es una incertidumbre si hay o no. No hay ninguna incertidumbre. El sistema está hecho para que haya balotaje. Si vamos para atrás de 1999, hay balotaje cuando un partido supera más de la mitad de los votos válidos, afirmativos, que es el 51,5-52% de los votantes. Vamos para atrás y encontramos que 2-3 elecciones desde 1925 a la fecha que no hubiera habido balotaje. Es decir, la norma es hay balotaje, la excepción es que la norma es que haya balotaje. La excepción fue la 2004, caso único. Está claro. Entonces, y está buena la aclaración. Creo que hay que basar, siempre la elección va a ser de 2 turnos, salvo que haya algo excepcional. ¿Qué ocurrió en el 2004? No había ocurrido nunca, ni en el 66 el Partido Colorado hubiera evitado el balotaje, que votó muy bien. El Partido Nacional 58, que obtuvo más de 50 bancas, tampoco hubiera evitado un balotaje con estas reglas. Es decir, esto es lo clásico. Está buena la puntualización. Y además lo otro que es muy importante. Es muy importante esta elección desde el punto de vista presidencial porque determina a los que van al balotaje. Yo diría que en general ha habido poca incertidumbre de quiénes van al balotaje. Hubo alguna en el 99, pero ya sobre el final se veía que claramente iba contra Tabaré Vázquez, iba Jorge Valle y no Lacalle, que la distancia era cada vez mayor y fue mucho mayor además de la que se preveía. Sí. Y ahora hubo alguna duda en julio, agosto, nosotros la tuvimos, si el Partido Colorado no podía disputar la ida, después ya quedó claro que no. Por lo tanto, desde el punto de vista de elección presidencial es poco lo que aporta la elección del 27 de octubre, salvo los porcentajes, bueno, este estuvo más alto, más bajo. En cambio, la elección del domingo es fundamental desde el punto de vista parlamentario. Eso. Y digo parlamentario y no legislativo, porque la diferencia grande que tiene Uruguay, por ejemplo, en Argentina, que tenemos elección el mismo día, que en Argentina el poder del presidente es inmenso y necesita contar con mayoría en el Congreso, ellos se llaman Congreso, no Parlamento, no es menor la diferencia de términos, cuando tiene que aprobar una ley. Entonces, bueno, vamos a juntar los votos por una ley, obviamente la más difícil, el presupuesto. Acá es mucho más complejo, acá no se pueden nombrar los directores de los entes autónomos, no se pueden nombrar los directores de la enseñanza del Banco Central, Banco de la República, si no hay una mayoría en la Cámara de Senadores. Y hay todavía otras designaciones que requieren 3/5. Pero además está la censura parlamentaria, y un gobierno puede no tener mayoría parlamentaria, pero lo que tiene que evitar es tener una mayoría en parlamentaria hostil. Claro. Porque entonces le tira abajo a los ministros, juegan a los bolos, ¿no? Y le cae uno, le cae otro, le puede caer todo el Consejo de Ministros. Es decir,
En Uruguay la mayoría parlamentaria es esencial. Y no olvidemos que el sistema fue diseñado, por eso se vota el domingo en una sola hoja, en la cual va presidente y vice, senadores y diputados, porque la búsqueda es que haya una unidad en la estructura política del Estado. Uruguay es el país del mundo que tiene el parlamento más exactamente proporcional. Esto está estadísticamente mostrado. Sí, sí, sí. Y además tiene lo que se llama bicameralismo perfecto, es decir, las dos cámaras tienen la misma composición y la misma proporción. Obviamente, matemáticamente, no es exacta, porque en uno son 99, otro 30, pero la lógica es la misma. Y el presidente de la República es alguien que en cierto modo tiene mucho que ver con la elección parlamentaria, para empezar, porque es elegido en la misma hoja de votación, que es el término, la misma lista, como dice la gente, que los parlamentarios. Por lo tanto, la elección del 27 es muy importante para formar el gobierno, no solo por los dos, o las dos fórmulas, porque no van dos candidatos, van cuatro el balotaje. Dos candidatos a presidente con sus respectivos candidatos o candidatas a vicepresidente. En este caso, dos candidatos a presidente con dos candidatas a vicepresidente. Pero sí también de cómo va a ser el Parlamento. Fíjate, Fernando, que el lunes, o la noche del domingo, pero sobre todo el lunes, vamos a estar acá viendo todo el mapa del Parlamento, porque además ahí vamos a tener cuánto sacó cada lista el Senado, cosa que no lo vamos a tener la noche del domingo, o estará en la madrugada de repente. Entonces no va a ser lo mismo cómo sale, yo qué sé, la 1001, cómo sale el MPP, cómo sale Vergara, Astori, o los distintos grupos que respaldan la calle Pou, o Larrañaga, o Sartori, o Sanguinetti, Talvi. Y vamos a tener en el mapa dos fórmulas presidenciales para el balotaje, y va a empezar un poquito el juego de ajedrez o de puzzle. A ver, si este gana, a ver cómo arma una mayoría, bueno, puede conectar con este. Entonces va a ser muy importante la combinación de los dos elementos. Está bueno. ¿Cómo estás viendo el final de esta campaña? ¿Cómo crees vos que puede influir para un lado, para otro? ¿Cómo estás viendo lo que ocurrió con el intendente de Colonia, Carlos Moreira? No es cualquier intendente, ¿no? No. Es un peso pesado del Partido Nacional. Casi candidato a vicepresidente. Exacto. Destacado por el propio Lacalle, ¿eh? Sí, Cuando lamentó la decisión que tuvieron que tomar los blancos, uno de los puntos que destacó fue ese. A ver, yo diría lo siguiente. Primero, para echar un poco de agua o de hielo a la sangre. Los acontecimientos puntuales, por importante que sean, salvo que sean catastróficos, tienen una influencia muy baja cuantitativamente. ¿Por qué? Porque el grueso del electorado ya tiene decidido el voto de manera firme. Uno diría que hoy probablemente podamos decir que más del 90% tiene el voto, que es muy difícil lo cambie. Claro, puede incidir sobre la gente más volátil, pero puede hacer la diferencia de repente para alguna banca o algo así. Lo que hay que ver es la acumulación de acontecimientos, ¿no? Y ya que viene Álvaro Padrón, le empiezo a quitar un poco tema. En general lo que observamos en Uruguay es la poca visión del mundo. En realidad lo que se está impactando sobre Uruguay, porque no es externo sino interno de alguna manera, es Argentina. Claro. Porque bueno, el turismo, el comercio, sobre todo en el litoral, las idas a Buenos Aires. Pero hay una cosa que hace un año se hablaba como que iba a ser un centro de la campaña electoral, que era el fin del ciclo de izquierda en América Latina y el giro a la derecha. Y resulta que lo que va a ocurrir en Argentina, como lo que ocurrió en México, está marcando, estoy hablando solo de elecciones, no de acontecimientos extraelectorales, está marcando que el contexto regional con que se realizan estas elecciones no tiene nada que ver con el contexto que se imaginó un año antes. Sobre el último episodio, yo creo que hay que hablar mucho de lo que ocurrió con el tema Moreira después que bajen las aguas, porque hay muchos temas ahí adentro. El Partido Nacional de alguna manera se vio obligado a resolver en cuestión de horas
lo hizo rápido y bien, y señalan como contraste todo lo que tardó el Frente Amplio. Es verdad que no es lo mismo un año cuando se está a mitad de camino, claro, que unas horas cuando se está llegando a las elecciones. Habrá que ver si los blancos hubiesen tomado esta decisión tan rápido si estuviésemos más alejados de la elección. Basta recordar todo el episodio con Bascú. Claro, pero el tema también es verdad que por otro lado fue un episodio en Jet en que no hubo defensa del imputado, ¿no? Es decir, fue prácticamente cha. Sumario. Fue muy sumario. Pero lo que planteó de alguna manera, que estalló horas después, es que aquí no solo estuvo lo de Moreira, que merecerá su juicio, sino también ese cobro de cuentas que implicó, claro, que además fue un tema político y un tema de cobro mezclado con temas personales, pero de cobro de cuentas por candidaturas. Dentro de un partido que tiene, lo escribía un editorialista pro blanco, o blanco, que decía el karma que tiene el Partido Nacional sobre el problema de la convivencia interna, que cada conflicto le cuesta tremendamente resolverlo y siempre termina en un gran escándalo. Pero yo lo diría como testimonio personal, los mayores problemas que hemos tenido con dirigentes políticos blancos no ha tenido nada que ver ni con comentarios, ni con números, que tengan que ver ni con el Partido Color ni con el Frente Amplio, sino con un candidato al Partido Nacional contra otro que se sintió perjudicado por el comentario, por el análisis o por el número. Es decir, reapareció eso. Y otro tema que aparece acá, que es para tratarlo con detenimiento. Uruguay, que tiene un sistema que puede llamarse que propende al consenso y al entendimiento, y algunos consideran que es muy trabado, es un sistema que no es presidencial, sino semipresidencial. Los municipios, el nuevo cuerpo, son colegiados, es un consejo con un alcalde, pero resuelve un consejo. Las intendencias, si lo llamamos sistema de gobierno, es uno de los sistemas más presidenciales del mundo. El poder que tiene el intendente es casi ilimitado, con un escaso contrapeso de la Junta Departamental. Ahora, y esto genera... Porque la definición que da la Constitución de gobierno departamental, vos ves que pone en un todo, en un único concepto de gobierno departamental, al intendente y a la Junta Departamental. Es, digamos, un conjunto, un colectivo que ejerce el gobierno departamental. Claro, pero primero cuando da las competencias. Cuando da las competencias, que además en la reforma del 66 ya le quitan a la Junta Departamental una serie de competencias, por ejemplo, en materia de tarifas y precios, que era fundamental. Y en la reforma del 96 se le da mucho más poder a los intendentes a través de la creación del Congreso Nacional de Intendentes, más otras cosas. Entonces, el hecho termina en que los intendentes tienen poderes de señores feudales, de alguna manera, con manejos muy... legalmente, sí, claro, muy discrecionales en los manejos de los dineros. Y además... lastre seguramente de lo que eran los antiguos jefes políticos. Bueno, pero tuvimos en el medio los colegiados, dos colegiados, de 1919 al 33 y después del 55 al 67. Es decir, que hubo interrupciones. Incluso las intendencias, previo al golpe de Estado, se le veía de menor jerarquía que después. Y el tema es que son muchos los episodios que se están viendo con intendencias. Vamos a decir, no son todas, pero unas cuantas intendencias con gran déficit, con un número importantísimo de designaciones directas, con casos de conflicto de intereses del intendente con sus negocios particulares, clientelismo, en unos casos la distribución de chapas para techos, bloques, Portland, Pedregullo, en otros la contratación de changas rotativas de 90 o 120 días, donde una intendencia no de las más numerosas ni ricas termina contratando 1.200 personas al cabo de un año, de a 3 meses a 400, ¿no? Ahora, la mayoría de esas cosas caen sobre el hombro sobre las espaldas del Partido Nacional,
también entendamos que es porque el Partido Nacional tiene la mayoría de los gobiernos departamentales. Claro, tiene 12. Ahí está. El Partido Nacional 12, el Frente Amplio 6 y el Partido Colorado 1. El Partido Colorado sale muy bien de este periodo porque tiene una de las intendencias menos problemáticas de todas, que es la de Rivera, menores contrataciones directas, menor déficit e incluso una calidad de gestión muy elevada. En el periodo anterior, el Partido Colorado quedó compensado con que la de Salto fue bastante controversial. Y el Frente ahora en general sale bien, excepto que en materia de designaciones directas, entre las 6 de mayores designaciones directas está Paysandú, junto a 5 blancas. Pero claro, el Partido Nacional, en general para los ciudadanos uruguayos, mirando al interior, cuando se habla de intendencias, la cabeza va hacia el Partido Nacional. Porque realmente el Frente Amplio tiene Montevideo y Canelones, que es una intendencia que no es Montevideo, pero no es el interior tampoco, sí, sí. Es una realidad propia, ¿no? Entonces queda muy asociado cuando se habla de intendencias al Partido Nacional, y cuando hay un problema gordo en las intendencias, termina afectándolo. En este momento además tuvo la mala suerte que le cae el lío, provocado o no, ese es otro tema, precisamente en los últimos 7 días de campaña electoral, lo cual es un regalo bastante complicado para un partido político que en principio como partido lo resolvió bien, rápido, ejecutivamente o sumariamente, cualquiera de los dos términos cabe. El tema es cómo impacta en la opinión pública. El tema es que la encuesta probablemente la tengamos cerrada para el miércoles. Es decir, la recolección de datos ya se cerró. Ahora viene el procesamiento. Estamos en la etapa de procesamiento, no tenemos la menor idea de lo que viene. El tema, supongamos que el Partido Nacional llega a caer a algún punto. ¿Tiene que ver directamente con el caso Moreira? No se puede saber, si no eran otras causas que venían arrastrándose. Y si sube un punto, ¿es que a nadie le importó el caso Moreira o que había otras cosas? No, o que lo capitalizaron. Porque capaz que lo capitalizaron. Ahí está, capaz que puede ser bien visto la rapidez con la que se Lo que hay que actuó. tener cuidado es en asociar. Hubo este hecho y este resultado de encuesta y entra lo que se llama en lógica el sofisma de falsa consecuencia. Claro. Esto produjo esto. Bueno, puede haber producido o no. A cuenta mayor cantidad va a haber que investigar, ¿no? Lo importante es que fue un hecho que impactó, que el Partido Nacional lo resolvió con mucha rapidez y que eso puede capitalizarlo también a favor. O de repente fue neutro, el juego de lo malo y lo nuevo terminó generando una suma cero. Claramente. Y un empate, ¿no? Claramente. Y bueno, ahora será cuestión de esperar los números de la última encuesta para ver qué variaciones, más allá del numerito concreto, si es los distintos partidos quedaron estabilizados, algunos subió realmente, es una línea ascendente, una línea descendente. ¿Qué pasa con los partidos chicos? Más allá que ahí es difícil los números definir va a entrar o no va a entrar el Parlamento, los más chicos sobre todo. Y después, bueno, quedará esperar al 27 de noviembre. Entonces hacemos lo siguiente, te vas a procesar la encuesta con tus equipos y te esperamos, ni bien lo tengas pronto esta semana, bueno, seguramente el miércoles, ¿no? Eduardo Botirelli, esperemos, es Eduardo Botirelli. A Eduardo lo tenemos mañana en el informativo. Claro, pero Eduardo es el que le corresponde difundir la encuesta, ya que él ejerce la dirección. Nos estamos viendo entonces con Eduardo en la semana y contigo el domingo. Y conmigo el domingo. Larga jornada el domingo, ¿eh? Gracias, Oscar. Igualmente. Bueno, vamos a la pausa y después se viene el análisis de las elecciones en Bolivia y de la realidad electoral en la República Argentina con Álvaro Padrón y Maximiliano Borges. Diputados, Bolivia dice no. Presidenciales, Comunidad Ciudadana. Diputados, Comunidad Ciudadana. Octavo voto, diputados. Décimo voto.
Se los decía Fernando en el arranque, en recta final, a lo largo de la semana vamos a mantener las temáticas diarias que les brindamos en TNU. En esta oportunidad los lunes hablamos de temas internacionales y por eso nos vamos a meter en lo que dejó la elección en Bolivia. Una elección que ya llegaba con una campaña muy cuestionada por la presencia del presidente Evo Morales, que a través de un recurso constitucional puede presentarse a estas elecciones, ya que un referéndum no se lo permitía. Va por su cuarto mandato consecutivo Evo Morales. En principio solo podía estar 2 años, no se le reconoció el primero por una reforma constitucional, después pierde el referéndum en una campaña que también fue bastante sucia, ni siquiera llega a un punto porcentual, por lo que perdió Evo Morales en 2016, pero encontró la herramienta legal para presentarse en estas elecciones y ahora se da esto que veíamos recién. Se suspendió el conteo preliminar, el escrutinio preliminar y se van a conocer los datos oficiales, algo que puede tardar unos 8 días según marca la ley electoral en Bolivia, Álvaro. Genera dudas lo que está pasando en Bolivia, sobre todo por lo que venía pasando antes. Sí, una elección complicadísima. Modo elección para 7.000 millones conectado con recta final. Estamos todos muy atentos a muchas cosas que pasan en el mundo. Vamos a elegir aquellas que tienen que ver de alguna manera con una elección y con nuestra elección, y al final vamos a intentar hablar un poco de cómo se mete la política internacional en las campañas electorales, en este caso en la nuestra, porque claro, nos explota Chile al lado, Ecuador, y hoy vamos a hablar sin embargo de Bolivia y de Argentina, porque en Bolivia acaba de haber una elección y se abren muchas hipótesis, y en Argentina nos acompaña, además de ser, siempre digo, la elección más importante para nosotros después de la nuestra, nos acompaña hasta en la fecha. Pero esta elección para Evo Morales desde el principio se vio muy complicada. Decías recién el plebiscito en donde él de alguna manera arriesga todo su capital político, porque pone en un todo o nada, convencido que ganaba, pierde y luego no asume el resultado. Y eso deja una herida que hasta el día de hoy está vigente en Bolivia. Y es un antecedente muy fuerte para el clima que se está dando hoy. Porque el resultado cualquiera diría en una elección sin mirar el contexto, que es muy positivo para el oficialismo. Hay que ser oficialismo y generar un resultado de este estilo. Dicho de otra manera, con esta conexión que siempre queremos hacer esta semana con Uruguay, es la cifra mágica que dicen muchos, ¿no? 45, 46%. Sí, vamos a ver la placa con lo que se conoce hasta ahora, ¿no? 83,76% de los votos escrutados. Evo Morales, 45,28% y Carlos Mesa, 38,16%. Evo, para ganar en primera vuelta, necesita superar 50%, 50 más 1, o 40% con 10 puntos porcentuales por encima de Mesa, algo que por ahora no está alcanzando, y por primera vez no habría un triunfador en primera vuelta en Bolivia. Se iría al balotaje, algo contrario a lo que decía. Por primera vez en relación a Evo Morales, porque él siempre ganaba con mucho margen, y yo insisto mucho en este desgaste que haces bien en relacionar con el plebiscito, con el referéndum del 2016, ¿no? Cuando él plantea la reelección y pierde. Y sin embargo luego tiene un recurso muy complejo, muy raro, ¿no? Vinculado más a los derechos humanos para poder presentarse. Entonces, también hay que recordar que en la campaña del plebiscito apareció un supuesto hijo no reconocido de Evo, algo que sobre el final ensució la campaña y que influyó a que se diera el resultado que se dio. Sin duda, y la popularidad de Evo Morales está fuera de discusión. Lo que muchos le critican es por qué no pensó en una alternancia de nombre, por qué no se fue generando una candidata o un candidato que de alguna manera representara lo que representa el MAS y todo su patrimonio político, y no fuera otra vez el nombre de él el que estuviera en discusión. Tiene mucho que ver con las dificultades de renovación de nombre, de liderazgo en toda América Latina. Nos vamos a sorprender en cada elección viendo aparecer otra vez nombres que de alguna manera ya fueron parte de los elencos gubernamentales. Quizá la estrategia más inteligente la vamos a analizar en el siguiente bloque, lo que hizo Cristina Fernández en Argentina, poniéndose como vicepresidenta y llevando adelante a Alberto Fernández. Es el caso raro, porque no es lo común en América Latina, y acaba de mostrarse muy exitoso. Entonces, yo creo que en esta elección, insisto mucho que este resultado ahora parece insuficiente para lo que algunos anunciaban como un triunfo en primera vuelta, pero no es un mal resultado. Peor de todo sería, y yo creo que es el clima que se está generando ahora, que empieza a haber muchas dudas sobre lo que está pasando en el recuento de votos. Se para, como decía el informe, la votación, el escrutinio en el porcentaje de 84, 85,
Y entonces, claro, ahora queda la duda, ¿qué pasa si con los votos que quedan se llega al 50%? Poco creíble. Y aunque así fuera, va a ser difícil que lo acepte la oposición. Entonces, ahora hay como una especie de callejón sin salida. Espero sinceramente, porque creo que es muy importante que esto salga bien, que esta no sea otro dolor de cabeza en América Latina, de los cuales ya nos estamos llenando, y de alguna manera se garantice sobre todo la transparencia y la claridad y la credibilidad y la legitimidad de la elección, lo cual llevaría a una cosa muy rara, 15 de diciembre. O sea, es poco común, todo el mundo se sorprende cuando decimos esta fecha porque se alarga muchísimo ese periodo entre primera y segunda vuelta. Algunos dicen que tan confiado estaba el gobierno de no tener que ir a una segunda vuelta que nunca se puso demasiada atención. Recordemos que la elección se adelantó una semana para evitar la superposición con la elección argentina. Entonces, ahora se abren muchas preguntas, ahora se abren muchas dudas. Yo creo que dicen los que conocen el electorado en Bolivia que los sectores que faltan escrutar son sectores rurales generalmente bastante cercanos a la votación a Evo Morales. Entonces algunos empiezan a especular que por ahí vendría la excusa o la explicación para decir que puede llegar al 50. Yo prefiero pensar que va a crecer, que puede llegar a una cifra muy potente. No conozco ninguna primera vuelta en donde alguien tenga 46, 47% y luego pierda en la segunda vuelta, aun cuando toda la oposición se junte, pero de eso ya podemos hablar después. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Mesa ante esta situación que se vive después de las elecciones en Bolivia. Y quiero decir claramente que el Tribunal Supremo Electoral ha incumplido su compromiso hecho el 10 de octubre de manera pública en una reunión con periodistas y con partidos políticos de que iba a hacer el conteo del TREP al 100% de la información, de manera arbitraria, de manera discrecional y obviamente por órdenes del gobierno de Evo Morales. El Tribunal Supremo Electoral ha interrumpido al 83% del recuento de votos del TREP la información. Nosotros sabemos positivamente que el Tribunal Supremo Electoral tiene la información del TREP y le exigimos que la haga conocer al país. Esta manipulación lo que está tratando es de bloquear completamente la segunda vuelta y nosotros queremos denunciarlo. Quiero establecer aquí como el candidato que va a ir a la segunda vuelta con el señor Morales que estoy llamando a la movilización de comunidad ciudadana, de los comités cívicos, de los partidos políticos y del CONADE para que estemos en todos los tribunales departamentales electorales y aquí en el Tribunal Supremo Electoral con la fuerza de la gente para exigir que no se trate de repetir, porque no lo vamos a permitir, un nuevo 21 de febrero de 2016. Cuando hablo de movilización, hablo de la gente, del pueblo, en la calle, haciendo lo que democráticamente tiene que hacer. Hablemos un poco de la figura de Carlos Mesa, un político que supo ser presidente, supo ser vicepresidente, es un intelectual, un periodista, tiene varios libros publicados y que resurge en la política a través del gobierno de Evo Morales, porque es el representante de Bolivia ante la Haya en la demanda con Chile por la salida al Océano Pacífico. Ahí es que agarra viento en la camiseta Mesa y dice, bueno, me tiro otra vez a la candidatura de presidente y ahora está muy cerca del balotaje. Sí, un hombre con mucho prestigio, presidente entre el 2003 y el 2005, no fue electo para eso, era vicepresidente y tuvo que asumir. Hizo una gestión muy interesante, tuve la oportunidad de conocerlo por reuniones que hacíamos con el Mercosur, en donde Bolivia participaba, un hombre con una visión muy amplia en cuanto a los temas de integración. No se puede decir que sea un hombre conservador, aunque finalmente el bloque que ahora constituye de alguna manera tiene un perfil más conservador. En algún momento se lo mencionaba como alguien de centro izquierda y repito, con mucho prestigio. Vos decías que precisamente no viene de la política tradicional, es un intelectual, se dedicó también al cine, tiene un documental famoso. En fin, le está haciendo una competencia muy fuerte a Evo Morales y yo creo que le hace bien a la democracia boliviana porque son dos candidatos realmente muy interesantes que acumulan en la idea de la profundización de la democracia. Y creo, salvo este episodio que estamos viendo, en donde de alguna manera la polémica se profundiza por el lado de la sospecha. Y Mesa apunta al momento más débil de Evo Morales, que es el no respeto a la decisión de la gente en el plebiscito del 2016. Y lo dice explícitamente, lo veíamos recién en el informe, ¿no? Él dice que no puede volver a haber un abril de 2016, mencionando justamente ese momento en el que él
plantea que el gobierno y Evo Morales no escuchó a la gente, no respetó la voluntad de la gente, que era que no hubiera una reelección. Entonces, digamos, tenemos a dos competidores muy fuertes. Yo creo que por eso le hace bien a Bolivia una segunda vuelta, en donde el debate sea de ideas y no de descalificaciones, donde no quede esta idea de que hubo maniobra, de que hubo algún tipo de manipulación de la elección, que claramente con este clima que hay ahora, si el resultado del escrutinio final le da el 50% o la diferencia del 10%, ese asunto que tiene Argentina y Bolivia parecido en cuanto a la primera vuelta, creo que se abriría un momento muy complejo. También hay que decir que hay una buena presencia de observadores internacionales. Entonces, este papel, esto que vos decías de la imagen de Mesa, también pesa mucho internacionalmente. Él conoce mucho el mundo. Él fue un actor relevante para esa imagen de Bolivia en el conflicto más importante que tiene Bolivia, que es con Chile, por la salida del mar. Una de las otras derrotas de los gobiernos de Evo Morales, ese plebiscito, el referéndum que no le permitía en su momento la reelección, y la salida al mar con Chile. Sí, pero que no dejó de ser allí víctima, ¿no? Para el resto de la población boliviana, en esa idea de que la culpa la tienen los chilenos. Entonces, yo te diría que Mesa en ese sentido tiene mucho capital político, lo acaba de mostrar en una elección excelente. Eso también nos diferencia a nosotros. Yo decía, el número mágico que, por ejemplo, el Frente Amplio espera en Uruguay, que sería el 45% en primera vuelta, pero la otra gran diferencia que tiene hoy esta elección que acabamos de tener en Bolivia es que el segundo vota muy bien. O sea, no hay esta dispersión que prevemos vamos a tener, recién lo decía Botinelli, en Uruguay, en donde el segundo quede bastante distanciado y necesite de muchas alianzas para constituir un frente opositor en una segunda vuelta. Mesa va muy fuerte a la segunda vuelta. Va muy fuerte, casi con el 40%. Ante un rival que siempre se caracterizó por hacer muy buenas elecciones. Evo Morales siempre ganó en primera vuelta y holgado. Por 60 y pico % de los votos. Entonces, estamos frente a la elección más interesante de los últimos tiempos. Yo insisto que es una buena elección, además. No es una elección con una polarización, pero no es con un debate en donde uno encuentre esas características que encontramos en Brasil, en Colombia, la situación en Venezuela. Es decir, hay otra calidad en el debate democrático. Yo creo que Bolivia es bueno que se consolide con esa imagen democrática. Nunca nos olvidemos que el gran avance democrático de Bolivia es que un indígena haya sido presidente. Estamos hablando de un país con el 67% de población indígena, y un indígena nunca había sido no solo candidato a presidente, casi no había legisladores. Llegó a haber un presidente que hablaba inglés y casi no hablaba español en Bolivia. Entonces, ese fenómeno es algo a saludar. Lo malo es este deterioro, esta sensación de haberse perpetuado en el poder, y esto le ha hecho mucho daño. Yo lo he dicho muchas veces, creo que es una señal negativa en términos democráticos, porque si se sometió a un plebiscito lo tendría que haber respetado, y le tiene que sobrar a su partido político condiciones para poner a otra figura. Pero bueno, no fue así. Probablemente la cultura también política boliviana, y particularmente los indígenas, hace muy central el tema del liderazgo y de la figura. Claro. Algunos han formulado esa idea. Recordemos que tuvimos aquí a un experto argentino en el caso de Bolivia, Pablo Stefanoni, que nos hablaba mucho de ese papel del liderazgo y del estilo de alguna manera, ¿no?, de caudillo que tiene Evo Morales en Bolivia. Eso pesó mucho para, aún perdiendo ese plebiscito, insistir en su candidatura, y la prueba está de que la popularidad está, ¿no? O sea, está presente, porque estamos hablando de alguien que como mínimo tiene casi a la mitad de la población detrás de su candidatura. Quiero decir, a favor de la idea de que no percibo intencionalidad en algún tipo de manipulación de la elección, que si se hubiera querido hacer eso ya se hubiera hecho en el plebiscito del 2016. Como vos decías, la diferencia fue increíble, fue de un punto apenas. Sí, casi. O sea que si el oficialismo hubiera tenido esa vocación de intervenir en una elección, lo hubiera hecho en ese momento. Entonces, suponemos que ahora no tiene que pasar, esperamos que no pase y que tengamos en pocos días la posibilidad de informar en definitiva qué va a pasar, porque hoy estamos con una elección que acaba de terminar, pero que no podemos dar una información definitiva. Vamos a escuchar ahora lo que decía el presidente y candidato a la reelección, Evo Morales. Hay un llamado a todos los pueblos bolivianos: estar convencido con nuestra revolución democrática y cultural, estar convencido con los resultados que tenemos,
se repasaba el pasado, nunca haya ganado con más del 30%. Y aquí 60%, 50%. Estoy seguro con los votos, nuevamente quiero decirles, de las áreas rurales, van a seguir garantizando este proceso de cambio. Entendemos las informaciones preliminares y como siempre van a ser confiados en el voto del campo. Ahí lo escuchábamos al presidente de Bolivia, Evo Morales, con un poco de problemas en el audio del sonido de ese ambiente con el que se captó su declaración. Él ahí insiste en los votos del campo, que con los votos del campo se puede llegar a ganar en una primera vuelta. Pero lo decíamos en el arranque, Álvaro, la ley electoral marca que tiene 8 días ahora, pueden pasar para que se conozcan los datos oficiales y después un balotaje recién en diciembre. En este tiempo, en una América Latina que está prendida a fuego, lo veíamos en Ecuador, complicada la situación en Perú, no podemos obviar y no hablar de lo que está sucediendo en Chile. ¿Se puede prender fuego también Bolivia en esta espera y en lo que puede ser todo este tiempo sin resultados oficiales? Y depende mucho de cómo se manejen los líderes, ¿no? El dato diferente en Bolivia, y esto es muy importante, es la situación económica. Bolivia está creciendo al 3, al 4% y lo va a volver a hacer este año. Entonces, digamos que es insólitamente, ¿no? Para un presidente de izquierda que se presentaba dentro del socialismo del siglo XXI, bolivariano, todo eso, es el caso de mayor éxito económico y es su gran carta de triunfo. Claro. Hay incluso un artículo muy interesante que dice, es la economía idiota, la famosa frase de Carter, y de alguna manera es uno de los argumentos más fuertes que tiene Evo Morales para decirle a la gente, apóyeme porque van a seguir teniendo estabilidad. Eso significa que ese componente que está recorriendo América Latina de insatisfacción con asuntos económicos no estaría presente para este eventual problema que vos decías de estallido social. Sin embargo, creo que este clima de que no se esté siendo transparente, claro sobre el resultado, sí puede generar, y de hecho Mesa convocó a la gente a la calle, lo veíamos en el informe, él dice, la forma de cuidar esto es con la movilización en la calle, la movilización popular, para estar atentos. En fin, me parece que va a primar allí el sentido común para evitar que tengamos a Bolivia en esta especie de tablero en donde se van sumando país tras país, incluso con sorpresas que nadie imaginaba, como es el caso de Chile, en el listado de estallidos sociales. No creo que lo justifique por el lado que está pasando en el resto de América Latina, que son crisis económicas, son descontentos vinculados a la desigualdad y a la injusticia. Y en esto se ha avanzado mucho en Bolivia, le queda mucho camino por recorrer, pero venía de un plafón tan bajo que toda la síntesis que hace la gente es que en este sentido Bolivia ha sido uno de los países que más ha avanzado. Y Mesa lo reconoce, incluso menciona en toda su candidatura la continuidad de gran parte de esas políticas, de las cuales él también en muchos casos fue un artífice. Entonces, por eso digo que tenemos un debate muy interesante, esperemos que no lo enturbie esta situación de las dudas con respecto a cómo se está haciendo ahora el escrutinio. Bueno, justamente, Álvaro, vamos a compartir una información de último momento porque se reanudaron el recuento provisorio de votos en Bolivia y Evo Morales está a un paso de ganar en primera vuelta. Los 95,23% de las actas contabilizadas ahora, según lo que se informa, Evo Morales obtiene 46,41%, Carlos Mesa sigue segundo con 37,06%. No está llegando todavía al 50% Evo, pero está muy cerca del 10%, el 40,10%. Esto es lo último que nos está llegando desde Bolivia. Se puede definir en estas horas. Lo bueno es que vuelva a aparecer el escrutinio normal, sin problemas. No es que estuvieran haciendo algo ilegal, hay que aclararlo. El problema fue que se avanzaba muchísimo durante la noche de ayer y de golpe se corta, entonces ahí es donde genera, sobre todo por el tipo de resultado que se estaba dando, no se llegaba ni a esa diferencia del 10% ni al 50%, entonces ahí es donde aparecieron tantas suspicacias. Yo insisto, lo más importante ahora es que se restablezca un mecanismo que todo el mundo reconozca como transparente y bueno, el resultado será el que la gente haya decidido votando, ¿no? Sí, entonces habrá que esperar a que se contabilicen estos últimos votos.
seguramente influye en los votos del campo, como había dicho en su momento Evo Morales, pero estaría ganando en primera vuelta por este punto del 40 más 10%. La diferencia entre el primero y el segundo. Bueno, será una noticia que darás vos en el informativo mañana. Sí, veremos cómo sigue avanzando la situación en Bolivia. Para cerrar este bloque, Álvaro, porque no podemos no hablar de lo que está sucediendo en Chile. La OEA se manifestó sobre lo que sucede en Bolivia, pero no se ha manifestado de lo que sucedió en Ecuador ni de lo que está sucediendo en Chile. Es realmente grave lo que pasa en este país. Sí, la verdad que la OEA ya no nos deja de sorprender con la ambigüedad de criterios, las diferencias de procedimiento. Agrego en la lista que hacías lo que planteó con respecto a Ecuador, ¿no? Hizo una declaración de preocupación sobre la integridad física de las Fuerzas Armadas, de la policía, de los bienes públicos, sin hablar de la población, de la movilización y de la violación que hubo, muertos y violación a los derechos humanos. Increíblemente, el mismo día que salía ese comunicado de la OEA, la ministra del Interior de Ecuador pedía disculpas a la población con respecto a los desbordes policiales y decía que no iba a volver a ocurrir. Es decir, la OEA era más realista que el rey. Ahora parece una cosa similar, ¿no? Chile en un estado gravísimo, una institución de derechos humanos de Chile, el Instituto, un organismo oficial, independiente pero oficial, está planteando que hay violaciones de derechos humanos, que ahora empieza a haber hasta una represión selectiva, se están llevando presos a líderes estudiantiles, sindicales, es decir, hay una cosa muy complicada que se está cocinando en Chile. Hay movilizaciones en Montevideo, sí, de chilenos. Sí, en Argentina también. En Argentina lamentablemente con violencia, incluso sí, hacia periodistas, pero aquí totalmente tranquilas, en la Embajada del Mediodía, en la Plaza Cagancha, vengo yo de ahí ahora en la noche. Hay preocupación por lo que está pasando en Chile y la OEA un gran silencio. Parece como que elige al Grupo de Lima siempre como su ambiente con el que tiene que quedar bien y hablando, digamos, teniendo como tiene observadores en Bolivia, alcanza con que haga lo que están haciendo todos los observadores internacionales y no marque como una especie de preocupación en lo que hay es una elección en Bolivia, no como en los demás países, Ecuador o Chile, que hay una situación de crisis, hay toque de queda en dos países, toque de queda. No hablábamos de eso desde la época de la dictadura, significa no salir a la calle. Hoy en Chile empezó más temprano ese toque de queda. Es decir, tenemos problemas serios en algunos países y no parece ser la OEA la organización capaz de tener equilibrio. Sin embargo, te diría que en el caso de Chile todo el mundo está esperando qué dice Michelle Bachelet. Bueno, creo que habló de estas últimas horas y invitó al diálogo, a solucionar esto con diálogo. También se le cae a Bachelet por lo que dijo en su momento el informe que hizo la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas sobre Venezuela y todo lo que sucedía en Venezuela, y ante esta situación en Chile tiene una declaración más blanda, en un principio por lo menos. También tiene Bachelet ahora el desafío de mostrar su capacidad de estar a la altura de las circunstancias. Le tocan prendas, ¿no? Porque lo que está pasando en Chile tiene larga data, ¿no? Que es, repito, la injusticia, la desigualdad, la concentración de riqueza. Todo eso es lo que estalla hoy en Bolivia, en Chile, más allá del episodio puntual del precio del metro. Es como el detonante. Es el detonante, la suba del metro, ¿no? O sea, sin duda. La desigualdad es el gran problema que tiene hoy la sociedad de base que hace que hoy estalló por el lado de un tema puntual, pero que cuando veamos el recorrido de estas movilizaciones y lo que va a seguir pasando, lo que está sobre la mesa es una agenda mucho más amplia. Bueno, eso justamente, ¿cómo crees que puede seguir la situación de Chile? Porque ya lo que fue la suba del boleto, ya Piñera dio un paso atrás, pero las manifestaciones van a seguir porque lo que decíamos, el problema va más allá. Y va a tener que hacerse una discusión profunda sobre el sistema chileno, que es un sistema ampliamente privatizado. Lo más delicado que tiene Chile no es solamente la desigualdad en cuanto al resultado, es que es resultado de una privatización, de haberle dejado al mercado las decisiones. Tan es así que Piñera no pudo cambiar inmediatamente el aumento del precio del metro porque no depende de una decisión gubernamental. Tuvo que sacar una ley especial, tuvo que negociar con todo el Parlamento. Una parte de la oposición le dijo no mientras haya represión, no mientras haya estado de excepción y toque de queda. Entonces, hay una lógica en Chile donde el Estado se cortó las manos, se limitó a poder hacer políticas públicas. Lo hace el mercado, lo hacen las empresas, en educación, en salud, en transporte, en la luz, el agua, el gas.
Escuchen al ex capitán de la selección, el golero, ¿no? Bravo. Claudio Bravo, sí, que hace una síntesis perfecta para que veamos además, para que nadie salga con la fantasía de que hay detrás una operación internacional y algún tipo de conspiración de ese estilo. Es la población la que está reaccionando y son liderazgos relativamente nuevos, sobre todo a partir de lógicas como las redes sociales. En Chile estamos viendo una situación bastante nueva, que conecta mucho con Ecuador, conecta también con Nicaragua. Recordemos, lo tratábamos en este programa, cómo empezaba el estallido frente a las políticas de Ortega a través del aumento de la seguridad social, de las prestaciones de los del aporte de los trabajadores a la seguridad social. Son detonantes. En el caso de Nicaragua fue bastante más fuerte, en el caso de Ecuador la suba brutal del combustible. Ahora en el caso de Chile es muy puntual, pero sin embargo en los tres casos es la bronca de la gente acumulada diciendo basta. Basta de desigualdad, no basta de pobreza, porque no son países pobres. Vamos a entendernos, Chile no es un país pobre. El problema es la distribución de la riqueza y la gente sigue viendo que algunos se llenan los bolsillos y la mayoría no. Para que tengamos solo un dato, lo habíamos tratado cuando hablamos de seguridad social, se cobra en Chile $50 de promedio por jubilación. $50. Ese es el resultado del modelo chileno en seguridad social. Entonces, la gente tiene límites y en este caso parece haberlo puesto. Bien, Álvaro, vamos a ir a una pausa. Les recordamos que se reanudó el conteo de votos en Bolivia, 95,23% de las mesas escrutadas. Evo Morales, 46,86% de los votos. Carlos Mesa, 36,73%. Por una mínima diferencia, Evo Morales estaría ganando en primera vuelta, si se confirman estas cifras, por tener 40% con 10 de diferencia. Es por eso que, sin llegar al 50% en este momento, Evo Morales está ganando la reelección en Bolivia. Estas son las últimas cifras. Vamos a hacer ahora una breve pausa y ya venimos con la realidad de Argentina, que el próximo 27 de octubre, el próximo domingo, también tendrá elecciones. Lo recibimos con este aplauso. Y por sorteo, quien arranca esta noche es el candidato Mauricio Macri. Sé que hay muchos que están enojados por la situación económica y los comprendo, pero quiero que sepan que viene una etapa distinta, porque el esfuerzo que hicimos generó bases que nos permiten un futuro con crecimiento, con empleo y con mejora del salario. Son los 45 segundos de presentación de Alberto Fernández. Sabemos que un presidente no se debe involucrar en la justicia. Sabemos también que no debe firmar decretos que favorezcan a sus hermanos. Sería bueno que hablemos de esas cosas, pero esta semana que pasó le dedicaron mucho tiempo a mi índice. La verdad es que mi índice solo marca errores y señala inconductas. Sería bueno que nos dediquemos a otros índices, el de desocupación, el de pobreza, el de inflación. Y el primer tema es seguridad y arranca con sus 2 minutos iniciales. En estos 4 años somos el país que más ha avanzado en seguridad en toda Latinoamérica. Terrorismo, también ahí estamos en posiciones distintas. Nosotros condenamos a Hezbollah como una organización terrorista, nos alineamos con los países del mundo contra este flagelo que es el terrorismo. El kirchnerismo quiso encubrir a los responsables del atentado de la AMIA. Seguimos dentro del capítulo de producción, empleo e infraestructura y son ahora los primeros 2 minutos de Alberto Fernández. La Argentina hoy tiene la tasa de desempleo más alta de los últimos 13 años. Es razonable. Tenemos un presidente que piensa que el trabajo es un costo y consecuentemente no le preocupa mucho el trabajo. Ha cerrado el ministerio y ha dejado que el desempleo ocurra porque finalmente siempre pensó que, los desempleados pueden reconvertirse en emprendedores. Emprendedores son monotributistas que suben una bicicleta y reparten pizzas. Bueno, y arrancamos siempre por sorteo, en este caso con Mauricio Macri. Le dimos vuelta a la energía, después de la peor gestión en energía de la historia, que nos había dejado sin gas, sin petróleo y con cortes todos los veranos. Hoy tenemos Vaca Muerta relanzado, las energías renovables que llegan a abastecer el 10% de la demanda eléctrica y redujimos los cortes en un 40%. Y hemos vuelto a exportar después de 11 años gas a Chile.
y estamos rumbo a ser un gran exportador de energía a nivel mundial. Llegó el momento de debatir para los candidatos sobre el tema desarrollo social, ambiente y vivienda. Cuando usted termine su mandato, la Argentina va a tener un 40% de pobres. Hoy mismo, los chicos de 14 años, 1 de cada 2, fue atrapado por la pobreza. Hay 3,5 millones de argentinos que cayeron en la indigencia. Gente que no tiene las condiciones mínimas para sobrevivir dignamente. Muchísimas gracias a los 6 candidatos y de esta forma estamos poniendo punto final a este segundo debate presidencial. Segundo debate en Argentina, este fue en la Universidad de Buenos Aires, el primero fue en Santa Fe. ¿Quiénes participaron? Veíamos en este informe a los 2 principales candidatos, el presidente Mauricio Macri de Juntos por el Cambio y Alberto Fernández del Frente de Todos. También participaron Roberto Lavagna de Consenso Federal, Nicolás del Caño de FIT, Juan José Gómez Centurión del Frente Nos, que hace un lindo juego de palabras con Vote Nos, y José Luis Espert de UNITE, los 6 candidatos que estuvieron en el debate de Argentina, que parece que no sirve para mucho, Álvaro, hay que decirlo sinceramente. Se dicen muchas cosas, se enfrentan, pero no se responden, no hay realmente un debate. Sí, no, es como la ilustración de la grieta, ¿no? Es como poner en escena esa lógica de descalificación y de cero propuesta, porque la verdad que uno no escucha qué van a hacer. Fue, digamos, reclamos al otro, sí, defensa de uno, defensa del otro, hablando del gobierno anterior kirchnerista, digamos, agrega poco, sinceramente, y le hablan a los que ya los votan. O sea, yo no creo que se convenza a nadie de nada distinto de lo que pensaba antes de mirar, y termina siendo, no sé, como un partido de fútbol en donde uno aplaude al que le gusta, aunque haga algo que no está bien, no sé, se ve que lo van a tener que discutir porque sí, me parece que no funciona, y me preocupa sobre todo, y capaz que es porque lo miro desde este lado del Río de la Plata, las pocas cosas que dicen, sobre todo el que más tiene que decir, que es el que parece que va a ganar, sobre qué va a hacer, porque sacar a la Argentina de este pozo va a ser una tarea titánica. Bueno, en el minuto final de cierre, Lavagna lo que le reprocha a Alberto Fernández es que va a llevar a Argentina a una crisis peor que la que está hoy con Mauricio Macri. Sí, de vuelta igual es una especie de vaticinio y tiene mucho que ver con una lógica electoral. Yo insisto, es muy impresionante lo poco que dicen los políticos argentinos, todos, de qué van a hacer con ese país. Pero toda la campaña ha sido así. Sí, claro. Ahora, me van a decir, ¿no? Los expertos en comunicación dicen que el candidato que va ganando es el que menos esfuerzo tiene que hacer, incluso por algo siempre se niegan en general a los debates, salvo cuando son obligatorios. El que tenía que hacer el gasto era Macri, que es el que está remando de atrás, con un caso que es pocas veces visto, ¿no? Un presidente en ejercicio que al mismo tiempo es candidato. El nivel de desgaste de esa figura es increíble. En el primero y el segundo debate es poner al presidente de la República al mismo nivel que el resto de los candidatos, algunos de los cuales no llegan ni al 2%, sí, a discutir de igual a igual en una realidad en donde, claro, tiene que jugar como candidato, pero al mismo tiempo es presidente. Y es fuertísimo eso. Yo creo que desde el punto de vista institucional es un error, pero está funcionando así, muy largo además, y termina desgastando mucho la figura presidencial, que de hecho es lo que más le critican a Macri, incluso en el propio debate, ¿no? Y queda muy mal parado, porque Macri además tiene todo el tiempo como candidato que tratar de separarse de la gestión. Entonces termina hablándole a la gente como de una realidad paralela. Y eso probablemente es lo más duro, ¿no? Que parece que él no se da de frente contra la realidad. Empieza a decir como que la gente no entiende. Vuelve a ese lenguaje que lo separa del público, como le pasó enseguida después de las PASO. Sinceramente, algunos dicen en Argentina que no gana un candidato, sino que pierde otro. Parece ser esta una teoría que se aplicó en la elección pasada. Dicen, no ganó Macri, perdió Scioli, sobre todo lo hizo perder Cristina. Recordemos lo poco que ayudó Cristina Fernández a la candidatura de Scioli. No le terminaba de dar el apoyo. Y algunos dicen ahora, el que está perdiendo es Macri. Entre otras cosas, lo decías hace un rato cuando hablábamos de Bolivia y de los liderazgos en América Latina, porque Macri no supo hacer lo que sí hizo Cristina Fernández, que dar un paso al costado. Y hoy este Macri que vemos parece que da poca pelea y da la impresión que se prepara más para hacer oposición
que para tratar de disputar en segunda vuelta una elección. Bueno, pero repasemos las cifras, no solo de las encuestas actuales, sino de lo que dejó las PASO, que fue unas PASO bastante particulares porque ya estaban todos los candidatos definidos en cada partido. Entonces eso llevó a que las PASO fueran como una elección, esta primera instancia que va a haber el 27 de octubre se dio en las elecciones PASO. En las PASO, el Frente de Todos obtiene 48,25% de los votos, Alberto Fernández, y Juntos por el Cambio, Macri, obtiene 32,49%. En ese momento ya queda muy debilitado el gobierno de Mauricio Macri desde agosto en adelante y además todo lo que sucede al otro día de las PASO. Pero las encuestas, por ejemplo la consultora Opina, que tiene un margen de error de 3% para el 27 de octubre, le da 52% a Alberto Fernández, 32% a Macri y ya más lejos viene La Baña con 6%. Entonces Macri está parado en un lugar de debilidad, tiene que mantener un gobierno ya casi que sin poder, porque todas las cifras lo están llevando a que el próximo domingo va a ganar en primera vuelta Alberto Fernández. No solo porque estas cifras son contundentes, sino que en Argentina no se necesita 50% como en Bolivia o como en Uruguay. Con 45% ya ganás en primera vuelta, o sí como en Bolivia, como está ganando en este momento Evo Morales, 40 con 10 de diferencia. Entonces ya desde agosto se le viene haciendo difícil a Macri. Ahora el domingo puede perder y tiene que mantener hasta el 10 de diciembre un gobierno de transición aún más debilitado. Y en ese marco tiene que hacer campaña para dar vuelta a esta elección que en las PASO le fue tan mal. O sea, es más que desgastante lo que le está pasando. Sí, no, le salió todo mal. Macri ha terminado siendo un gran fracaso. Yo insisto mucho que el fracaso de Macri no es solo un fracaso en Argentina. Por eso me importa mucho siempre conectar esto con la política uruguaya, porque es la más influyente, pero con toda América Latina, porque Macri era un proyecto superador de Argentina, no solo era esa nueva derecha moderna para Argentina, era como una respuesta para América Latina. No nos olvidemos que es el primer país en donde se desplaza al progresismo por parte de otra fuerza política, y tenía todos los componentes ideales, ¿no? Joven, exitoso, rico, él decía, no voy a robar porque ya tengo plata, gestor, capaz de resolver los problemas económicos. Siempre dijo, me tienen que medir por dos cosas, la baja de la pobreza y el control de la inflación. Sí, y en las dos cosas fue tremendo. Entonces, no sé por qué se enoja con la gente si él mismo pidió que lo juzgaran por eso, y cuando lo juzgan por eso, obviamente el resultado es muy negativo. Entonces, no logró además otra cosa que era un paradigma, que era sacar a la Argentina del encierro, decía él, y volver a ponerla en el mundo. Solo que el mundo en ese momento se estaba cerrando, y ligó mal en ese sentido, y el discurso aperturista nunca funcionó, y Argentina está peor que nunca en términos económicos, que era su fuerte. Al mismo tiempo, la idea de llenar de empresarios, de gerentes de empresas, el gobierno, los CEOs, los famosos CEOs, y demostrar con eso que un país se maneja como una empresa, que este es un problema que recorre el mundo, es un discurso antipolítica desde dentro de la política, con la idea de que los políticos no saben hacer las cosas y tienen que venir otros a sustituirlo. Bueno, el paradigma Macri es de una derrota muy amplia, tan es así que una figura como Mirta Legrand, que no la voy a transformar en una referente de nada, pero está muy claro que tiene una influencia en la sociedad argentina, en el tipo de votante del macrismo muy grande, y ella dice, es un fracasado. Es demoledor una frase así de alguien de su propio ambiente. Entonces, esto está repercutiendo en América Latina, el fracaso de esa opción de una derecha más moderna, con una actitud, digamos de buena gestión, de emprendedurismo, todo eso que rodeaba esa modernidad de Cambiemos, hasta el nombre, ¿no? Cambiemos, se cae. Y esta derrota va a significar un antes y un después en América Latina. Veremos si luego tiene conexión con otros procesos, seguro lo tiene con el nuestro, de hecho se metió en nuestra campaña, la campaña argentina, y yo creo que son referencias que hay que tener, porque si no parece que estuviéramos mirando una elección que nos es ajena. Álvaro, vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con el último bloque. Vamos a sumar a la mesa a Fernando para analizar cómo todos estos temas internacionales, lo que está pasando en Bolivia, está ganando en primera vuelta Evo Morales, se reanudó el conteo de votos, lo que está sucediendo en Argentina, la elección del próximo 27 de octubre, el próximo domingo, lo que pasó en Ecuador y lo que está pasando en Chile, cómo se puede meter en esta recta final de la campaña en Uruguay. Breve pausa y ya seguimos.
Bueno, último bloque de este primer programa de Recta Final. Qué bueno estar juntos, es la primera vez, ¿no? Primera experiencia. Nunca se nos dio. Primera experiencia laboral. ¿Hay alguna cuestión nueva de Bolivia, Maxi? Sí, el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral plurinacional, está dando como ganador en primera vuelta al actual presidente Evo Morales. Está obteniendo esos 40 puntos con 10 puntos porcentuales por encima de Carlos Mesa. Qué vértigo, ¿no? Qué vértigo realmente está teniendo lugar en eso que es tan difícil de lo que ustedes estuvieron desmenuzando en los bloques anteriores. ¿Cómo ves esto? Y lo veo, digamos, vamos a terminar de confirmar y sobre todo vamos a esperar la reacción de la oposición, ¿no? Y va a ser otro elemento que se nos cuela en la campaña, porque hemos discutido mucho con Gerardo Cartano y con Oscar Botinelli la influencia o la presencia de los temas internacionales en la campaña. Hay dos formas básicas en las cuales uno mide eso. Uno tiene que ver con los temas programáticos, las ideas, los proyectos políticos, cómo dicen los candidatos que van a hacer la política internacional. De eso hay muy poco. Tan es así, y ahora que hablábamos del debate en Argentina, que en Uruguay en el debate no se tocó el tema. No se tocó el tema de política internacional, que fue el primer tema en el debate argentino. Te quiero plantear una cosa, nos quedan algunos minutos, porque hoy lo hablábamos con Maxi fundamentalmente a la hora del informativo, cuando emitíamos un discurso de Mujica, en el fin de semana, en un acto de campaña, si mal no recuerdo, fue en el departamento de Maldonado, en el que él hablaba de lo que fue el panorama de la década de los años 90, ¿no? El panorama de la explosión neoliberal y de la explosión desreguladora desde todo punto de vista. Entonces empezó a decir, cerró Funza, cerraron las textiles, y puso una cantidad de ejemplos que surgen de esa memoria de elefante que tiene el presidente Mujica, que realmente es asombroso para la edad que tiene. Ahora, uno se plantea lo siguiente. Por ejemplo, el ejemplo de Funza me parece que es emblemático. Funza en realidad se cayó porque el gobierno de la calle decidió eliminar los aranceles a la importación de neumáticos. Hasta ese momento había una alta protección que hacía que la producción de Funza estuviese particularmente protegida y tuviese la posibilidad de ser competitiva con neumáticos importados que eran de igual o mejor calidad, pero que pagaban aranceles, por lo tanto se encarecían. La calle hace desaparecer esos aranceles y por lo tanto ahí empieza lo que sucedió con Funza, que insisto, lo pongo como ejemplo. Pero ahora conecto con la actualidad. El gobierno del Frente Amplio ha insistido, particularmente hasta el hartazgo con la necesidad de celebrar un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Algo que ha sido particularmente criticado desde los sectores más hacia la izquierda, ¿verdad? Con algunos argumentos particularmente sólidos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vendemos madera, granos y ganado en pie. Le mandamos los productos primarios a los europeos para que ellos nos manden los alimentos industrializados. Entonces esto se eterniza y no termina nunca más. Esta cosa de una matriz productiva muy básica y exportadora de productos primarios. Ahí está. Entonces, digo, y no es lo mismo, es decir, insistir con un tratado de libre comercio con la Unión Europea no es insistir con la eliminación de los aranceles y correr el riesgo de lo que sucedió en los años 90. ¿Se entiende el planteo? Totalmente, y estás poniendo un ejemplo absolutamente claro de esto que yo decía del debate programático. Eso es política internacional. Eso es lo que tendrían los candidatos que estar diciendo. ¿Qué tipo de visión tienen de la forma en que Uruguay se integraría al mundo? Claro. En términos comerciales, que no es la única forma de hacer política internacional, también tendrían que hablar del multilateralismo, de los organismos de derechos humanos, de cómo participamos ya por segunda vez en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, la agenda de la política internacional es muy amplia, es a lo que nos dedicamos con Maxi todos los lunes. Y Uruguay tiene una gran oportunidad de eso. Entonces, eso está ausente en el debate electoral uruguayo. Tan ausente que ni en el debate presidencial que tuvimos, espero que en el próximo sí, y repito, la comparación la hago con el debate argentino, fue el primer tema que trataron. Y Uruguay es hiperdependiente a nivel internacional, no existe Uruguay fuera del mundo. La discusión es cómo. Y este caso que acabas de poner es el típico. ¿Qué tipo de negociación tiene que hacer Uruguay? Primero, ¿solo o en el Mercosur? Ya que hablamos tanto del modelo chileno, sí, claro, que una de sus características es que hizo siempre solo, nunca apostó, ninguna versión de Chile apostó a la integración regional. Uruguay sí, el Mercosur también, pero ¿qué tipo de negociación? Seguro el acuerdo Unión Europea-Mercosur cambia poco ese destino de producción primaria
que tiene el Mercosur y Uruguay en particular. Entonces, ese es el debate que está faltando. ¿Por dónde entra luego sí la política internacional? En la comparación con países, que es una forma bastante de menor calidad, digamos, para discutir. Entonces, Venezuela se transforma en una referencia y Sanguinetti anda, digamos, trayendo para arriba y para abajo a Venezuela, dictadura sí, dictadura no. El Frente Amplio hace lo propio con Argentina, lo acabamos de mencionar. Es clarísimo que para el Frente Amplio la derrota de Macri, sobre todo las fotos de Macri con algunos candidatos uruguayos, el elogio de algunos partidos uruguayos a Macri ahora le pasan factura. También es verdad que al Frente Amplio le cuesta pegarse al kirchnerismo, entonces le vino muy bien que fuera Alberto Fernández para no tener que asociar a la imagen de una relación muy compleja como la que tuvo con el kirchnerismo, pero después podemos seguir. Lo que acaba de pasar en Bolivia es una buena noticia para la izquierda uruguaya, porque van a decir, bueno, se consolida en un país, los dos países que quedaban por ver si se desplazaba o no al progresismo son Bolivia y Uruguay. Bueno, parece ser que Bolivia ya se que definió. en el primero de los casos se consolida. Pero después vienen otros. El caso de Chile es sorprendente porque nadie esperaba, ¿eh? Y eso va a ser muy fuerte. Le pega particularmente a un candidato que dijo muchas veces que Chile era su modelo, que es Talvi. Entonces, ahora lo quiere acomodar un poco diciendo que él se refería a dos aspectos, pero en su momento, incluso en este canal, en una entrevista que le hizo Ana María Misraji, él dijo, nos gana por goleada en todos los planos Chile, y parece que no, como ejemplo no queda muy bien parado. Pero lo que son sus planes de gobierno. Pero no solo con temas, fíjense, no solo con temas de países, pasa también con hechos políticos. Por ejemplo, la inversión de UPM es un tema que influye en la campaña y es un tema de política internacional traído a la discusión como una política pública en términos productivos. Lo es también, recuerdan, los informes de Estados Unidos, de la embajada, en un caso sobre la inseguridad en Uruguay, que lo hacía todos los años, pero la pregunta es por qué lo publican justo este año, que da la imagen, le dice a sus ciudadanos, no vayan a Uruguay porque es peligroso. O el informe también de la embajada que dice que el poder sindical en Uruguay complica la competitividad de las empresas. Son dos informes que nadie puede creer que sean inocentes en términos de un año electoral. Y así podemos seguir. Absolutamente falaces, además, ¿no? Sí. Y esto no es por el mero hecho de defender a la clase a la que uno pertenece. Porque yo soy un trabajador. Y hay algo que nunca comprendí, ¿no? Porque los trabajadores, porque uno ve los resultados electorales y ve resultados como, por ejemplo, el triunfo de la máquina argentina o como, por ejemplo, el de Piñera en Chile. Y dice, ¿y por qué los seres humanos no comprendemos que cada uno va a gobernar para su clase, independientemente del discurso? Si yo soy de clase alta, yo voy a gobernar para Y que eso es mío. totalmente legítimo. Es legítimo Se y tiene que lógico. expresar en los proyectos políticos con mucha claridad. Ahora, en el caso uno siente la sensación de que en el caso de Uruguay medio como que va a ver, existe la posibilidad de que cambie el rumbo del gobierno, porque si gana el Partido Nacional el proyecto es otro, es un proyecto de corte liberal que se apoya mucho más de lo que ha hecho el gobierno del Frente Amplio en la lógica del mercado. Y sin embargo, esto ya pasó, por ejemplo, en Argentina ya pasó, ya hicieron esa prueba. Y creo claramente que la calle Pou no es Macri. Yo creo que claramente no es Macri. Coincido. La calle Pou. Pero digo, en Argentina hicieron esa prueba y ahora están de vuelta. Y da la sensación de que nosotros la vamos a hacer ahora. O que el Uruguay la va a hacer ahora. Son todos los temas que están en debate y por eso creo que las experiencias internacionales son como espejos y sirven para mirarse y generan interdependencia. Te agrego, porque lo trataste muy bien en un programa de Tripaliare, otro hecho político internacional con repercusiones nacionales, la denuncia en la OIT. Sí. El haber aparecido como Uruguay en la lista negra de la Organización Internacional del Trabajo, en donde los casos que se estudian normalmente son trabajo infantil, explotación, muertes de sindicalistas, y acá nos pusieron en la lista por tener justamente la balanza equilibrada hacia la parte más débil de la relación capital-trabajo, que son los trabajadores. Si eso no fue, que además es una denuncia que estaba planteada hacía 10 años y explota en el año electoral. Entonces, a ver, yo lo digo con bastante convicción de que no es un problema, discutir ideas no es un problema, hay que llamarle las cosas por su nombre. Entonces, cuando se cuelan estas cuestiones, lo que tenemos que tratar es de traducirla en un debate inteligente para que la gente tome una decisión. Son elementos para tomar decisiones. Me parece que como nunca esta vez está muy presente la política internacional por este vector,
que es el vector más de las comparaciones y no tanto por la discusión más profunda, como decíamos al principio, de cuáles son los planes de decisoria internacional. Como nombraste a Mujica, quiero decirlo, hay otra forma de conectar política internacional con una elección, que es al revés, cómo nos miran de afuera. Es decir, ¿qué dice el mundo de una elección como la de Uruguay? Y en general hablan muy bien, hay que decirlo. Y eso es un patrimonio nacional, no le pongamos ninguna marca. No tiene partido político. Aunque también, y esto me encargué de hacerlo, en 65 países se habla de la elección de Uruguay. Lo estudié hoy. ¿Y saben el nombre que aparece prácticamente en todos? Mujica. Aparece Suárez, que yo no sé que haya hablado nunca de elección, pero es una referencia en tanto se muestra el fútbol como otra de las características uruguayas. Y yo diría que eso tenemos que cuidarlo todas y todos los uruguayos, porque esa imagen en una América Latina en donde ya no queda casi nada bien parado, que Uruguay siga siendo esta especie de isla de convivencia, de valores, donde las noticias que se dan en el mundo sobre nosotros siempre son buenas, me parece que también deberíamos incluirlo como un patrimonio y evitar el aldeanismo que a veces nos rodea pensando que el mundo se acaba en nuestras fronteras, que son muy chicas. Para cerrar, las cifras oficiales del órgano electoral plurinacional de Bolivia, Evo Morales acaba de ser reelecto por 0,14%. Por esa diferencia, obtuvo 46,86% contra 36,72% de Carlos Mesa, y por esa mínima diferencia, con este punto que es 40 más 10 puntos porcentuales, Evo Morales fue reelecto para un cuarto mandato consecutivo en Bolivia. Bueno, es demasiado poco para lograr un apoyo político que pueda permitir gobernar. A traer problemas, bueno, pero ya tendremos tiempo de analizarlo. Ahí está. Bueno, señores, hasta acá esta primera jornada de recta final, que sigue de acá al 21 de noviembre. Ahora lo digo bien, porque el cierre del informativo ha dicho de octubre. Mañana martes va a estar con ustedes haciendo recta final Gabriel Romano y Alejandra Casablanca. Los temas que van a tratar en este programa van a ser vinculados a los programas de derechos humanos que plantean, o mejor dicho, de los hechos recientes, de la historia reciente, porque el concepto de derechos humanos es particularmente amplio. Vamos a ver qué es lo que surge de allí. También las políticas sociales estarán sobre la mesa. Pero además habrá móvil en vivo, porque mañana se realiza el acto de cierre por contrario a la reforma constitucional, de lo cual también estaremos hablando en los días subsiguientes. El miércoles también estaremos cubriendo en directo, y vamos a tener la suerte de compartirlo con ustedes a través de Recta Final, los actos de cierre de campaña de los dos candidatos, de los favoritos, de Daniel Martínez y de Lacalle Pou.